¿Se me escucha bien ahí el audio? ¿Se me escucha bien? Buenas tardes. Ya, muy bien. Correcto, correcto. Muy bien, vamos a empezar entonces. Voy a cerrar la webcam para darle un poquito más de rapidez a este asunto. Ya, muy bien. Entonces hoy día, muchachos, vamos a tocar un tema relacionado al movimiento o a la dinámica, ¿no es cierto? Las causas del movimiento. ¿Ya? Las causas del movimiento. Estas causas del movimiento lo vamos a estudiar para dos movimientos. Un movimiento rectilíneo y un movimiento eh, circular. ¿Está bien? Muy bien, entonces nosotros vamos a tener acá la dinámica. Bueno, dinámica eh, para un movimiento rectilíneo y el otro circular. Hay que tener en cuenta que nosotros vamos a estudiar eh, esencialmente las causas del movimiento. ¿Eso qué significa? Que hemos estudiado nosotros, hemos descrito el movimiento. Hemos descrito el movimiento con velocidad constante, con aceleración constante, el movimiento parabólico, el movimiento circular, etc. Pero no nos hemos preguntado todavía quién genera el movimiento. ¿Quién, más que quién genera el movimiento, quién genera un cambio en el movimiento? ¿Quién es el responsable de generar un cambio en el movimiento? Entonces Newton explica las causas del movimiento a través de sus tres leyes fundamentales. ¿Correcto? Entonces, vamos a estudiar justamente esos conceptos básicos. Este, el primer concepto básico de esto vendría a ser, eh, digamos, un sistema, ¿ya? Un sistema, muchachos, un sistema que de alguna forma, nosotros ya lo hemos estudiado ya. Por ejemplo, si un cuerpo interactúa con su entorno, vamos a decir que es un sistema abierto, como este vaso abierto que está acá. Si el cuerpo está tapado, o sea, si la sustancia está tapada acá, vamos a decir que este cuerpo, de alguna forma este objeto, se encuentra en un sistema cerrado. ¿Ya? Y este de acá es un sistema aislado. ¿Eso qué implica? Implica más o menos como un termo, ¿no? Ustedes saben que el vaso del termo está aislado de su entorno. Entre el vaso y la lata externa del termo no existe nada, es vacío. Por lo tanto, ese cuerpo está aislado. Vamos a decir que es un cuerpo aislado. ¿Ya? Esto más lo vamos a estudiar cuando hagamos el, termodinámica, ¿ya? El calor y la energía. Correcto, pero ese es un sistema, ese es un sistema, perdón, ese es un sistema aislado, ¿no es cierto? Muy bien, entonces vamos a continuar con otro concepto básico que es la inercia, ¿ya? La inercia, ¿qué es, jóvenes? La inercia. La inercia simplemente, disculpa un ratito, la inercia acá vamos a poner, la inercia vendría a ser lo siguiente, ¿no? Miren, acá, la fuerza antes de la inercia es la fuerza. Bueno, vamos a hablar de dos tipos de fuerza. Uno que es la fuerza, en general la fuerza simplemente es un producto de la interacción. Cuando usted interactúa con la pared, con cualquier objeto, ahí aparece la fuerza. La fuerza simplemente es la medida de la interacción. Cuando uno interactúa con un cuerpo, entonces se genera una fuerza. Si yo no podría decir yo tengo mi fuerza, no puedo decir yo tengo mi fuerza. Para que aparezca la fuerza, un cuerpo debe interactuar con otro. Cuando interactúa, recién aparece la fuerza. Por lo tanto, la fuerza es un producto de la interacción, es una consecuencia de la interacción. Vamos a estudiar dos fuerzas, digamos. Estas fuerzas podrían ser unas fuerzas externas y una fuerza interna. Observar acá, jóvenes, observar que si nosotros tenemos acá, de acá, tenemos acá, por ejemplo,
la fuerza de estas personas que están jalando al camión. Esas son fuerzas externas a este sistema. El sistema sería el camión. ¿Y qué fuerzas más actúan sobre el camión? Ah, la Tierra, que le ejerce una fuerza. Y esa sería la fuerza de la gravedad. ¿No es cierto? Esa sería la fuerza de la gravedad. ¿Qué fuercita más? ¿Qué fuercita más? Ah, acá hay sobre las llantas, acá hay unas fuerzas. Y esas fuerzas, ¿cómo se denominan esas fuerzas? Se denominan las fuerzas las fuerzas normales. ¿No es cierto? Entonces, estas fuerzas sobre el camión, esas se llaman fuerzas externas al camión. Se ve evidentemente que son externas. Pero ¿qué pasaría si yo tengo acá fuerzas internas entre el protón y el electrón? ¿Qué sucede ahí? Sucede que tanto el protón le ejerce una fuerza al electrón, pero simultáneamente el electrón le ejerce una fuerza al, protón. Esta de acá es la fuerza del protón sobre el electrón. Y esta es la fuerza del electrón sobre el protón. Notar que estas fuerzas son de acción y reacción. Siempre aparecen en pares. Estas fuerzas al final se cancelan. Estas fuerzas internas en general se cancelan, muchachos, ¿ya? Se cancelan. Es como que si yo tuviera algo así, ¿no? Tengo acá un cuerpito y tengo otro cuerpito. Y entre estos dos hay un cable. Entonces yo diría, ah, ya, una fuerza externa, si yo tomo este de acá, como todo este de acá, algo así, como si fuera un sistema de cuerpos, un sistema, entonces yo diría así, para mí ese sistema, si yo, por ejemplo, a ese sistema le ejerzo una fuerza F externa, esta sería una fuerza externa. Entonces, pero la fuerza interna, ¿cuál sería? Ah, ya, la fuerza interna es la que aparece entre este bloque A, por ejemplo, y el bloque B. El bloque A le ejerce al bloque B una fuerza. Ah, ya. ¿Y esa fuerza que le ejerce, cómo es? Ah, el bloque A le ejerce a B una fuerza así. Y el bloque B al bloque A le ejerce otra fuerza. Notar que estas fuerzas son de acción y reacción. Estas fuerzas son, aparecen simultáneamente. Estas fuerzas se cancelan al final. ¿No? Estas son las fuerzas internas. ¿Ya? Estas fuerzas se cancelan. En cambio, esta externa, no. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver algunos conceptos básicos, como la inercia, como decía. ¿La inercia qué es? A ver, si ustedes, por ejemplo, están en un carro y de repente están parados en un carro que viaja a 50 kilómetros por hora y de repente el carro se detiene, frena, ustedes se van para adelante. Pero ¿qué fuerza ha hecho que ustedes se vayan para adelante? ¿Qué fuerza ha hecho que se vayan para adelante? ¿Quién? ¿Ha existido alguna fuerza para que ustedes se vayan para adelante? No, ustedes se han ido para adelante por inercia, se dice. No existe ninguna fuerza que les haya empujado. Eso es el comportamiento, la materia así se comporta. Es una propiedad de la materia, la inercia. El cuerpo se va para adelante. O si ustedes están parados y están sentados y el carro comienza a acelerar, ustedes se van para atrás. ¿Quién les está empujando? ¿Qué fuerza les está empujando? Ninguna fuerza. Ustedes se van para atrás por inercia. Esa es una propiedad de la materia. Esa es por inercia. Entonces, la inercia simplemente es una propiedad que tienen los cuerpos de mantener su estado inicial. ¿Ya? Por ejemplo, muchachos, este carrito está parado y de repente estas personas le ejercen una fuerza. Entonces, debido a eso, mientras nadie le ejerza una fuerza a este carro va a estar parado, siempre, ¿no? De igual forma, si hay una personita, como les decía, va con su bicicleta y de repente ve un perrito, se detiene el carrito, la bicicleta, y este de acá quiere seguir manteniendo su estado inicial. Su estado inicial era de movimiento. La bicicleta se paró, pero él quiere seguir manteniéndose en movimiento. Y por lo tanto, cuando se detiene la bicicleta, él se va para adelante, por inercia, se dice así. Ya, o ya no hay que ser malos acá. Esta persona va
y por inercia se mueve, ¿no es cierto? Va, choca y se va por inercia, ¿cierto? Bueno, entonces son ejemplitos eso. Pero, ¿y quién mide la inercia? ¿Nosotros seremos capaces de medir la inercia? Sí, la inercia la vamos a medir con una cantidad escalar que se llama masa. Con la masa vamos a medir la inercia. Siempre vamos a medir. ¿Y la masa entonces qué será? La masa simplemente es la medida de la inercia. Mide la inercia. ¿Ya? Entonces la cantidad de inercia que tiene un cuerpo es medida por la masa. Bien, entonces, por ejemplo, si yo tengo esta masita, este cuerpito que está acá, y de repente lo pongo a una balanza, este cuerpo tiende a irse para abajo, ¿no? Tiende a irse para abajo. Entonces yo en el otro plato ubico otros cuerpitos que se equilibren con este de acá. Y así mido la inercia, la cantidad de la inercia, la capacidad que tiene este para irse para abajo, lo equilibro con estas pesitas y puedo medir esa inercia. ¿Y cómo lo mido? Lo mido con un instrumento que se llama balanza. ¿En qué se mide la cantidad de inercia? En kilogramos. En kilogramos, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver los principios las leyes de Newton, que es la primera ley relacionada al principio de inercia. Al principio de inercia. ¿Qué dice el principio de inercia? Dice lo siguiente, ¿no? Que si sobre un cuerpo está en reposo, un cuerpo está en reposo, muchachos, entonces la fuerza resultante sobre este cuerpo, si yo tengo acá la fuerza resultante sobre el cuerpo, si está en reposo, acá habrá una fuerza, habrá otra fuerza, y yo veo que la fuerza resultante es cero acá. ¿Ya? Igual, si tiene un MRU, ¿qué significa que tenga un MRU? Significa que su aceleración es igual a cero. Si su aceleración es cero, el cuerpo no cambia su velocidad. Después vamos a ver por el segundo principio, por la segunda ley, que la fuerza resultante, a partir de la segunda ley se obtiene esto, va a ser la masa por la aceleración. Eso significa que si la aceleración fuera cero, entonces la fuerza resultante también es cero. Tanto en el MRU o cuando está en reposo, la fuerza resultante es igual a cero, no olvidar. Bien, la segunda ley de Newton, ¿qué expresa, muchachos? La segunda ley de Newton dice lo siguiente, ¿no? Dice, cuando la fuerza resultante actúa sobre un sistema, ojo, un conjunto de cuerpos, no es nula, entonces este adquiere una aceleración en la misma dirección que la fuerza resultante. ¿Qué significa eso? Que si hay un cuerpo, por ejemplo, que tenemos un cuerpo, y sobre este cuerpo hay una fuerza resultante, y esta fuerza resultante es diferente de cero, entonces, si actúa esta fuerza resultante diferente de cero, entonces este cuerpo va a acelerar, y la aceleración tendrá necesariamente la misma dirección que la fuerza resultante. ¿Ya? Cada vez que un cuerpo tiene aceleración, ustedes se deben preguntar, ¿quién es el responsable? Porque la aceleración es el cambio de la velocidad en una unidad de tiempo. Si ha cambiado la velocidad, hay un responsable, y el responsable siempre va a ser una fuerza resultante diferente de cero. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven que un cuerpo le dicen un problema, un móvil tiene aceleración, ustedes rápidamente, la primera tarea, hay que encontrar al responsable. Y el responsable es la fuerza resultante. ¿Ya? No se olviden de ese detalle. Entonces, de acá, esto es lo que así lo había denotado Newton, que la aceleración, que es si un cuerpo cambia su velocidad, ¿no? Si este cuerpo de masa m cambia su velocidad, el responsable es la fuerza resultante, ¿no? Entonces, de acá al espejo, la fuerza resultante va a ser la masa por la aceleración. Bien, simplemente eso es un detalle. ¿Qué pasaría para ver, ¿no? Si la masa es constante? Si yo le aplico una fuerza F, tiene una aceleración A.
Si le aplico 2F, su aceleración también se duplica. Si le aplico 3F, su aceleración se triplica. Eso significa que la fuerza resultante y la masa, y la aceleración, ¿qué cosa? Son directamente proporcionales. Y van a ser igual a una constante, y esa constante se va a llamar masa. ¿No es cierto? Entonces son directamente proporcionales, la fuerza resultante y la aceleración. En el otro caso, entonces acá si yo digo, muy bien, si la fuerza resultante es masa por aceleración, eso significa que la masa y la aceleración, ¿cómo son? Son inversas. ¿Por qué? Claro, a mayor masa, menor aceleración, pues, ¿no? Imagínense que la fuerza sea constante acá. Yo le aplico una fuerza, sería masa por aceleración. Si este sigue siendo la misma fuerza, sigue siendo la misma fuerza, entonces, si yo duplico la masa, sería 2m, la aceleración tendría que ser a medios. Claro, porque sigue siendo la misma fuerza que esta que estaba acá. Esta que era fuerza es masa por aceleración. Si yo triplico la masa, si esta se triplica, la aceleración tiene que reducirse a la tercera parte, porque la fuerza sigue siendo la misma, F. La tercera ley de Newton, que dice, me expresa la ley de la interacción. Que si un cuerpo interactúa con otro, entre estos dos surgen dos fuerzas, uno de acción y el otro de reacción. ¿Ya? Estas dos fuerzas, esta fuerza y esta fuerza, tienen direcciones opuestas, pero tienen magnitudes iguales. Si esta fuerza vale 50 newtons, por ejemplo, esta que está acá también vale 50 newtons, pero tienen direcciones opuestas. Ojo, entonces voy a decir lo siguiente, si el cuerpo A le ejerce una fuerza al cuerpo B, lo vamos a denotar así. Esta es la fuerza de A sobre B. Pero simultáneamente, B también le ejerce una fuerza al cuerpo A. Cuando B le ejerce una fuerza al cuerpo A, lo vamos a denotar así, la fuerza de B sobre A. Estas dos fuerzas son fuerzas de acción y reacción, son fuerzas de interacción, son fuerzas opuestas en dirección, pero de igual magnitud. Si este vale 80 newtons, este también vale 80 newtons. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, para las leyes de Newton, muchachos, díganme ustedes, han, han entendido la ley de Newton. A ver, o hay alguna pregunta respecto a las leyes de Newton, o continuamos normal, jóvenes. Ya podéis explicar la segunda. Ya, muy bien, no hay problema, no hay problema. Vamos a explicar la segunda, su compañero. Sí, porque la segunda es la más importante. Acá mejor lo voy a poner acá. Acá voy a adicionar. La segunda es la más importante, la que vamos a utilizar con mayor frecuencia, es la segunda. Entonces, la segunda simplemente es la que vamos a continuar acá, miren. La segunda ley de Newton dice lo siguiente, ¿no? Esta es la primera y esta es la segunda. Principio de inercia, y esta es la segunda ley. Miren, la segunda ley de Newton hay que tener mucho cuidado en esta, ¿ya? Presten atención a esta. Miren, la segunda ley de Newton aparece digamos, si yo tengo, por ejemplo, muchachos, imagínense que tenga acá un cuerpito, ¿ya? Tiene una velocidad inicial 1 de 0, vamos a ponerle 0. Y de repente, si nosotros no le ejercemos ninguna fuerza a ese cuerpito, siempre se va a mantener así. De repente, alguien viene externamente, le ejerce una fuerza.
una fuerza. Muy bien. Entonces, cuando él ejerce una fuerza, ¿qué efecto tiene esa fuerza? Ah, el efecto que tiene esa fuerza es que esta pelotita se va a mover. Se va a mover. Ah, si se mueve, ya no va a tener una velocidad inicial 0. Va a tener una velocidad, voy a ponerle una velocidad 2, diferente de 0. Diferente de 0. Entonces ustedes dicen, esta fuerza, ¿qué papel ha cumplido? Esta fuerza, ¿qué papel ha cumplido? Esta fuerza ha cumplido el papel de cambiarle su velocidad. Este de acá le ha cambiado su velocidad. Pero ese cambio de velocidad lo ha hecho en un determinado tiempo. Claro, y cuando ese cambio, cuando este ha cambiado su velocidad, claro, el cambio siempre es en un determinado tiempo. Cuando esta fuerza ha cambiado su velocidad en un determinado tiempo, ¿no es cierto que el efecto de esto, no es cierto que esto significa la aceleración? ¿No es cierto que el efecto que ha generado esta fuerza sobre el cuerpo ha sido acelerar al cuerpo? Claro. Entonces yo voy a decir lo siguiente, que cuando un cuerpo acelera, es decir, cuando un cuerpo ha cambiado su velocidad, ¿quién ha sido el responsable? ¿Quién ha sido el responsable que el cuerpo acelere? ¿Ah? Ha sido una fuerza resultante. Ah, ya. Esta fuerza resultante, ¿sobre quién está actuando? Sobre cierta masa, sobre esta masita pequeña. Entonces, voy a decir lo siguiente, ¿no? Que la fuerza resultante es la causante. Este de acá, causa, ¿qué cosa causa? ¿Qué genera? ¿Qué produce? Produce un cambio en el movimiento del cuerpo. Es un cambio en el movimiento. O sea, produce una aceleración. Y eso es lo que me dice la segunda ley. Me dice su compañero, pues, si un cuerpo se encuentra en equilibrio, su fuerza resultante será cero. Claro que sí. Si se encuentra equilibrio, significa equilibrio. Después vamos a ver la siguiente clase. Si le dicen que está en equilibrio, es que no está equilibrio de traslación, seguramente te refieres, es que su fuerza resultante es cero. Sí, correcto, está muy bien. Sí, sí, equilibrio es distinto de reposo. Equilibrio está asociado a la fuerza y reposo a su velocidad. Por ejemplo, cuando tú lanzas un cuerpo, tú lanzas un cuerpo, tú lanzas un cuerpo hacia arriba. Entonces, cuando has lanzado el cuerpo hacia arriba, ¿qué ha pasado? Ha pasado es que, miren, en la parte más alta, cuando alcanza su máxima altura, su velocidad acá, en ese instante de tiempo, su velocidad es cero. Entonces ahí yo voy a decir que en este instante el cuerpo está en reposo. Pero la pregunta es, ¿estará en equilibrio? En este punto, cuando alcanza su máxima altura, ¿estará en equilibrio? Esa es la pregunta. No, en ese punto no está en equilibrio porque acá hay una fuerza resultante, que es la fuerza de la gravedad. En ese punto no está en equilibrio, pero sí está en reposo. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de equilibrio, nos referimos a la fuerza. Cuando hablamos de reposo, a su velocidad. Ya, entonces, equilibrio es... Andrea, ¿entendiste ahí? Andrea, no hay problema. ¿Puede explicar el segundo caso de la siguiente diapositiva? Ya, pero en equilibrio y reposo sí entendieron, ¿no, Andrea? ¿No hay problema? Para pasar al siguiente. Ya, sí, sí, muy bien. Entonces, al siguiente, vamos a pasar al siguiente. Bueno, y esta es la segunda ley de Newton, ¿no? Que ya sabes que cuando hablo de la aceleración me refiero al cambio del movimiento. ¿Quién produce este cambio en el movimiento? La fuerza resultante. ¿Ya? Un detalle importante. Tanto la fuerza resultante
y la aceleración, siempre, muchachos, ese es central. Tienen la misma dirección. Tienen siempre la misma dirección. Por lo tanto, cuando hacen un problema, ¿qué van a hacer? Van a dibujar las fuerzas y van a dibujar la dirección de la aceleración. Centrales. Por ejemplo, si un cuerpo está subiendo el cuerpito con cierta rapidez y cuando está subiendo, la aceleración es G. Y la fuerza que actúa sobre el cuerpo, ya, cuando está subiendo es mg. Entonces la pregunta es, mg o la fuerza de la gravedad. Entonces la pregunta es, ¿no es cierto que la fuerza resultante acá es la fuerza de la gravedad y la aceleración es hacia abajo? Siempre tienen la misma dirección. Si el cuerpo está bajando, muy bien, la fuerza que actúa es la fuerza de la gravedad. Y G siempre está hacia abajo. Por lo tanto, tanto la fuerza resultante y la aceleración siempre tienen la misma dirección en todos los problemas. Eso es lo más importante. ¿Quedó claro ahí? ¿Quedó claro ahí, jóvenes? Listo, para continuar. Vamos a continuar entonces. Ya. Bueno, ¿cuál es la unidad de la fuerza? Newton. Ya sabemos, ya todos ustedes son unos trómenes en eso. Newton es la unidad de la fuerza. Bueno, esto ya les he dicho, bueno, su compañera me había pedido. Bueno, y nos quedamos acá, en las observaciones. Bueno, acá hay la primera. Si la fuerza resultante es cero, ¿qué significa eso? Que la aceleración es cero. Ya. En los ejercicios usaremos la gravedad con decimal o con el aproximado. Eso en los ejercicios va a depender. Generalmente en nuestra universidad, por cuestiones, digamos, de operaciones, generalmente utilizamos el 10. ¿Ya? Generalmente digo, no siempre, pero generalmente. ¿Ya? A menos pero generalmente le van a decir, considere G 10 o considere G 9,81. Eso nos van a dar como dato, no te preocupes. Yo soy, ¿ya? Ya, entonces miren, acá, entonces, si la fuerza resultante es cero, y nosotros sabemos que la fuerza resultante, ¿no? A partir de la segunda ley de Newton, masa y aceleración. Entonces, si yo digo, si esto es cero, entonces la aceleración tendrá que ser cero. Si la aceleración es cero, eso significa que el cuerpo no cambia su velocidad. Y si no cambia su velocidad, el cuerpo puede estar en reposo, o puede estar o puede tener un MRU. ¿Sí o no, muchachos? Claro, ¿no? Si no cambia su velocidad. Y eso es lo que dice acá. Si la fuerza resultante es cero, el cuerpo puede estar en reposo o tendrá un MRU. Listo. Si la fuerza es constante, si esto de acá es constante, eso significa que la aceleración también es constante. Si la aceleración es constante, tendrá un movimiento rectilíneo uniformemente variable. Muy bien. La tercera ley de Newton significa que no existen fuerzas aisladas, claro, no porque la fuerza, acuérdense que es un producto de la interacción. Cuando un cuerpo interactúa con otro, recién aparece la fuerza. Recién aparece la fuerza de acción y la de reacción, ¿ya? Entre dos cuerpos diferentes, ¿no? Yo no puedo decir, como le decía al inicio, tengo mi fuerza. No, no. La fuerza aparece cuando yo interactúo con otro cuerpo. Ahí recién aparece. Otro detalle, las leyes de Newton solamente se cumplen para que el observador, si alguien observa, y ese observador está en reposo o tiene MRU. Pero ¿qué pasaría si un cuerpo está acelerando? Él no podría aplicar o describir las leyes de Newton. Solamente las leyes de Newton se cumplen para un observador que está en reposo o tiene MRU. Aquel observador que está en reposo o tiene MRU, claro, el observador tiene que estar en un sistema de referencia, etc., se le llama
sistema de referencia inercial. Inercial. Y si está acelerando el observador, es no inercial. No inercial. La ley de Newton, ¿quién lo describe? Solo el sistema de referencia inercial. Nada más. ¿Ya? Bien. Ahora bien, vamos a ver la fuerza de rozamiento, muchachos. La fuerza de rozamiento, vamos a ver acá. La fuerza de rozamiento, miren, esto es muy importante, ¿ah? Es aquella fuerza que se opone al deslizamiento de un cuerpo. Si este bloque, digamos, si esta persona le aplica, imagínense ustedes, le aplica una fuerza a este ropero, le aplica una fuerza de 5 newtons y el bloque no se mueve. Porque si esto vale 5 newtons, entonces en el rozamiento, en el piso, debe existir una fuerza contraria a esta, que también vale 5 newtons. De tal forma que por eso no se mueve. Si yo le aplico 5, esta también en oposición debe haber 5. Porque si esta fuera 4, ahí se movería. Entonces esta fuerza va aumentando 5, 6, 7, 8. Y esta también va aumentando 5, 5, 6, 7, 8. Va a llegar a un punto donde ya prácticamente es inminente el movimiento. Prácticamente está a punto de moverse el cuerpo. En ese instante vamos a decir que la fuerza de rozamiento va a ser máxima. Esta va a ser máxima. Y a esa, pero como no se mueve, le vamos a llamar fricción estática. Todavía no se mueve acá, tiene movimiento inminente, todavía está a punto de moverse. Entonces, esto adquiere un valor máximo. Es decir, esta fuerza de rozamiento estática es variable, va variando, va variando, va variando hasta que llega a un punto justo donde está a punto de deslizarse. A partir de ese punto, ustedes hagan el experimento, mueven el bloque. Y cuando mueven el bloque van a sentir menos resistencia, menos fuerza de resistencia. Es cuando ustedes tratan de mover un cuerpo y cuando ya está en movimiento van a ver de que es más fácil moverlo, ¿ya? Es que la fuerza de rozamiento está acá, ha disminuido. Esta sí no cambia, esta se permanece constante. Como ya está en movimiento, le vamos a llamar fuerza de rozamiento cinética, cinética del movimiento. ¿Ya? La fuerza de rozamiento la vamos a calcular como la fuerza, perdón, como un coeficiente de rozamiento, este coeficiente de rozamiento que va a ser mu, este coeficiente simplemente me va a indicar el grado de rozamiento entre el bloque y el piso y la superficie, por la fuerza normal. Así lo vamos a calcular. ¿Ya? ¿La preguntita algo? Bien. Acá lo que les decía, ¿no? Sí, ahora les voy a decir, la fuerza normal simplemente es la fuerza, acá lo voy a poner ya, la fuerza normal. Sí, no te preocupes, eso, Andrea, pero luego te voy a responder esa preguntita, no me voy a olvidar, ¿ya? No te preocupes. Está ahí un apartado para decirles, ¿ya? Bien, entonces, vamos a poner la fuerza de rozamiento estático, notar que es menor a la fuerza de rozamiento máximo. Entonces, cuando yo hablo de la fuerza de rozamiento estático, va a ser coeficiente de rozamiento estático máximo por la fuerza normal. ¿Ya? Por la fuerza normal. Y la fuerza cinética, coeficiente de rozamiento cinético por la fuerza normal. Ojo, esto es ya cuando el cuerpo se está moviendo. Otra es la fuerza elástica. La fuerza elástica. La fuerza elástica simplemente aparece cuando un cuerpo es deformado. Por ejemplo, yo tengo un resorte. Puede ser un resorte de su lapicero, de su cuaderno, un resorte de una moto, de un tractor, lo que sea. El tipo de resorte, todos los resortes son diferentes por su grado de rigidez, de flexibilidad. ¿Quién me dice cuán flexible o cuán rígido es un resorte? Lo vamos a identificar con una constante K. Esta constante K me va a decir el grado de rigidez o de flexibilidad de un resorte. Cuando ustedes, por ejemplo, agarran el resorte y lo jalan, cuando lo jalan, ustedes van a sentir
como que si el resorte también lo jalara para acá. Ustedes están jalando con esta fuerza, pero ustedes en su mano van a sentir que el resorte se opone a ser deformado. Cuando el resorte es deformado, la deformación lo voy a denotar por la letra X. A mayor deformación, mayor va a ser la fuerza elástica. Es por eso que la fuerza elástica va a ser igual a la constante K por el X. Pero acá hay un detalle importante. Miren, si la fuerza está por acá, esta es la fuerza elástica, miren. Esta es la fuerza, o sea, la fuerza del resorte sobre su mano. Esta fuerza que está acá es la fuerza elástica. Esta es la fuerza elástica, ¿no? Va en la dirección hacia la izquierda. Y la deformación va por acá, se está deformando por acá. Es por eso que acá vamos a poner que la fuerza elástica y la deformación, le voy a poner un signo menos. Ese signo menos aparece de que tanto la fuerza, la deformación, que es X, que va hacia la derecha, y la fuerza elástica, que va hacia la izquierda, tienen direcciones opuestas. ¿Ya? En magnitud, acá le han puesto en magnitud, ¿no? En magnitud, la fuerza elástica es K por X. Bueno, a ver, dígame. Hay otra preguntita. Ahora vamos a hablar. Ah, excelente, miren, sus compañeras hacen unas preguntas muy bonitas. Dice, Andrea me pregunta, ¿la fuerza elástica es negativa? No. Lo que sucede es que el signo, acuérdate, Andrea, el signo solamente me indica la dirección, nada más. Negativo significa que la fuerza, en este caso, la fuerza elástica está hacia la izquierda y la deformación está hacia la derecha, ¿no? Significa, este signo está asociado a la dirección que tienen estas dos. Cuando aparecen menos acá, eso significa que esta fuerza y el X tienen direcciones opuestas, ¿ya? Pero si fuera un más acá, si acá fuera más positivo, significa que esta fuerza y el X tienen la misma dirección. Ya, está muy bien tu pregunta. Bueno, acá ya aparece, ¿no? Lo que les había explicado, por qué aparece el menos. Esa es la ley de Hooke. El signo menos, acá dice, el signo menos significa la oposición a la deformación. La oposición. Tienen direcciones opuestas. Nada más. Bien, entonces vamos a ver el movimiento circular. Movimiento circular. Acuérdense, cuando nosotros vimos la clase pasada, el movimiento circular, en esta dirección donde está el F, aparecía la aceleración. Entonces, cuando hay un cuerpo que se mueve acá, acá hay una aceleración. Y esa aceleración, esta aceleración que está en esta dirección, así, acuérdense que una aceleración había por acá. Esta aceleración, si hay una aceleración en esta dirección, necesariamente tiene que haber una fuerza neta en esta dirección. Esta fuerza, la puedo descomponer en una fuerza tangencial y una fuerza central, centrípeta. ¿Ya? En dos fuerzas, una tangencial y una fuerza centrípeta. Ahora, esta fuerza centrípeta es la responsable, ojo, es la responsable para que el cuerpo se mueva de manera circunferencia. ¿Ya? ¿Qué pasaría si esta fuerza no existiera? Si esta fuerza central no existiera, si toda la fuerza fuera tangencial nada más, el cuerpo se iría rectilíneamente. ¿No? Pero debido a esta fuerza centrípeta, a esta fuerza central, es que en cada instante el cuerpo va cambiando de dirección, y su trayectoria es una circunferencia. Por eso es. ¿Ya? O sea, y la reacción, ¿a qué te refieres con la reacción, Rubén? A ver, dime, ¿a qué reacción, y a qué reacción te refieres? Dime, ¿a qué reacción? Entonces, es más o menos, a ver, Rubén, sí, escribe, no te preocupes, que tengo que responderte.
Le debo una pregunta a su compañera. Rubén, no te preocupes, sigue escribiéndonos, no te preocupes. Si vas a seguir pronto. Rubén me dice, entre la normal y la fuerza de rozamiento. Entre la normal y la fuerza de rozamiento. Ah, ya, te refieres, Rubén, te refieres a la fuerza de reacción de la superficie. ¿A eso te refieres? Ah, ya, no te preocupes, eso les voy a explicar. A tu compañera le debo una primera pregunta que es la fuerza normal. Eso lo voy a explicar cuando llego al segundo problema. He hecho un adicional en el problema número 2 para explicarles eso. No te preocupes, ahí voy a explicar. Ahora estamos viendo, hemos visto la fuerza de la gravedad. Siempre lo vamos a dibujar verticalmente hacia abajo. La fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad es mg. Esa es la primera fuerza. Después hemos visto la fuerza de rozamiento. Siempre lo vamos a dibujar en dirección opuesta al deslizamiento. Después hemos estudiado la fuerza elástica. Siempre lo vamos a dibujar en dirección opuesta a su deformación. ¿Ya? La fuerza normal, ahora en un problema, y yo lo voy a explicar bien, ya no te preocupes, ¿no? Y la fuerza normal y la fuerza de rozamiento que, como su compañera me había pedido. Entonces, miren, si este es el Sol y esta es la Tierra, entonces la pregunta sería, ¿por qué la Tierra, voy a suponer, es circunferencial? ¿Por qué? Es porque, digamos, el Sol le está ejerciendo una fuerza a la Tierra, una fuerza central. Es debido a esta fuerza central, centrípeta, que prácticamente el Sol le ejerce a la Tierra una fuerza. Le ejerce una fuerza, ojo, le ejerce. Y debido a esta fuerza centrípeta es que la Tierra comienza a tener esta trayectoria. Porque si no existiera esta fuerza centrípeta, la Tierra no tendría esa trayectoria, tendría una trayectoria rectilínea. Entonces, el responsable para que un cuerpo tenga una trayectoria circunferencial es la fuerza centrípeta. Y la fuerza centrípeta es una fuerza resultante, por favor, ¿ya? Es una fuerza resultante, dirigida hacia el centro. Y la fuerza centrípeta va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Acuérdense que si esta es una fuerza resultante, sería masa por aceleración centrípeta. Pero la aceleración centrípeta, acuérdense, era rapidez al cuadrado en un punto rapidez al cuadrado entre R. Y esto sería masa por aceleración centrípeta. Pero también lo podemos escribir así. ¿Por qué? Porque la rapidez lineal es W por R. Si pongo la rapidez lineal en términos de W por R, me resulta este cociente. ¿Ya? Bueno, entonces miren, acá hay un detalle importante, es el siguiente. Cuando este cuerpo, por ejemplo, se está moviendo circunferencialmente, este cuerpo, cuando se está moviendo, es que ustedes cuando se han ido a los juegos mecánicos, cuando se están moviendo así circunferencialmente, ustedes tienden a irse para afuera, no hacia el centro. Entonces, a esa tendencia que tiene el cuerpo a irse para afuera, generalmente se le asocia con una fuerza ficticia o una fuerza aparente. Si el cuerpo tiende a irse para afuera es debido a su inercia, más no a una fuerza real, ¿correcto? Entonces generalmente se le pone una fuerza ficticia. Esa fuerza ficticia se le llama la fuerza centrífuga, centrífuga. Pero en realidad no es que sea una fuerza, sino que es debido a la inercia que se va por atrás. Bien, entonces, la fuerza tangencial, ya la fuerza tangencial, esta fuerza tangencial. Acuérdense que la fuerza tangencial es igual a la masa por la aceleración tangencial. Pero ustedes de la clase anterior, muchachos, la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por R. Para recordar nomás, la clase anterior lo habíamos visto. Y acá lo han puesto, la fuerza tangencial sería masa por aceleración tangencial. La aceleración tangencial, esto es alfa por R. Este alfa es la aceleración angular.
por el radio, por este radio. Bien, acá hay unos detalles importantes. Acá hay que notar algo, ¿ya? Acá hay que notar que la fuerza total, esta fuerza total simplemente es la tangencial más la centrípeta. Para calcular yo la magnitud de esta fuerza, lo puedo hacer por el teorema de Pitágoras. Por el teorema de Pitágoras. Si este fuera un movimiento con MCU, movimiento circular uniforme, obviamente que la fuerza tangencial sería cero, pues. Porque si esto es cero, ¿qué me garantiza? Me garantiza que la aceleración tangencial también sería cero. Si es cero, ¿eso qué me garantiza? Que no está cambiando su rapidez en este tangencialmente. Y cuando no cambia su rapidez tangencialmente, eso significa que tu rapidez es constante. Se trata de un movimiento circular uniforme. Correcto, MCU. Excelente, muy bien. Bueno, y eso es lo que les está explicando acá, ¿ya? Es, ¿no? MCU, si la fuerza tangencial es cero, etc. ¿Ya, muchachos? Eso les acabo de explicar. Esto también, o sea, la magnitud de la fuerza total es por Pitágoras, lo podemos calcular. Y bueno, esa es la parte teórica. ¿Ya? No me he olvidado de la pregunta de su compañera de la fuerza normal y la fuerza de rozamiento, eso lo voy a resolver en el ejercicio. ¿Hay alguna pregunta de eso para pasar a los problemas? Para continuar. Ya. Ah, la anterior. Ya. La anterior, un ratito, ¿eh? A esa. Javier. Ya está, muy bien. Ya, correcto. Ahora sí, no vamos a los ejercicios. Muy bien. Muy bien, muchachos. Entonces vamos a hacer nuestro ejercicio. No todos problemas. Que son. Vamos a seguir el siguiente razonamiento. A ver, todos, primero mentalmente, muchachos. ¿Ya? Primero mentalmente. Vamos a utilizar la cabeza más que el lapicero. Miren, por ejemplo, dice. La masa, tengo una masa, un móvil de cierta masa, ¿no? De cierta masa, se mueve rectilíneamente. Ah, se mueve rectilíneamente. Ah, qué bueno. Si disminuye su rapidez uniformemente. Ah, ya. Uniformemente. Eso significa que tiene una aceleración constante, porque está cambiando su rapidez uniformemente, de manera constante. ¿De cuánto a cuánto? De 25 a 15 en 10 segundos. A ver, el razonamiento es, ¿cuánto cambió su velocidad, muchachos? A ver, díganme, ¿cuánto cambió su velocidad? ¿Cuánto cambió su velocidad? A ver, ¿10? ¿Están seguros que es 10? ¿Están seguros que es 10? Claro, a ver. Menos 10, claro, menos 10. Porque el cambio, acuérdense que es lo final menos lo inicial. Al final tuvo 15, al inicio tuvo 25. Por lo tanto, ha cambiado menos 10. ¿En cuánto tiempo hizo ese cambio? ¿En cuánto tiempo hizo ese cambio? ¿Ver? 10, claro. El cambio lo hizo en 10. Por lo tanto, ¿eso qué cosa es? Cuando cambia su velocidad en un determinado tiempo, ¿qué cosa es eso? La aceleración, ¿sí o no, joven? ¿No? Por lo tanto, ¿cuánto vale su aceleración? ¿Cuánto vale su aceleración? Menos 1 metro por segundo al cuadrado. Muy bien. Ya, entonces, ahora me están pidiendo cuál es la magnitud de la fuerza neta. Y acuérdense que la fuerza neta es igual que la fuerza resultante, es igual a la masa por la aceleración. Ya, entonces, ¿la masa cuánto vale? 1200. La aceleración, -1. ¿Cuánto me sale entonces la fuerza resultante?
La fuerza resultante, ¿cuánto me sale? La fuerza neta. A ver, están con sus papelitos, ¿no? ¿Cuánto me sale la fuerza neta, muchachos? A ver, ¿han calculado ya o no? Ya, menos 200, esa es la voz. La fuerza neta me sale menos 200. Pero, un detalle, a mí me están pidiendo la fuerza neta o me están pidiendo la magnitud de la fuerza neta. Por lo tanto, con la magnitud no debo considerar el signo. No considero, cuando me piden la magnitud, no considero el signo. Le tomo valor absoluto y no considero el signo. Por lo tanto, ¿cuánto me tendría que salir? A ver, al ojo más pensando, ¿cuánto me sale? 1200. Excelente, excelente, muchachos, ¿no ves? Mira, todo ese razonamiento que hemos hecho, miren, han gastado papel y todo, ¿no? Acá está la aceleración menos 1, por lo tanto la fuerza sería la masa por la aceleración, pero me están pidiendo la magnitud acá. La magnitud, en la magnitud, cuando calculo la magnitud, no tomo en cuenta el signo. Ya. Uy, mira, su compañero Josué dice, se le ha ido el internet. Ya, no hay problema, José. Ya, está bien, está bien. Lo que pasa es que es el problema número uno, Josué, él decía, la masa de un cuerpo es 1200, ¿ya? 1200 y el cuerpo se mueve rectilíneamente, ¿correcto? El cuerpo se mueve rectilíneamente. Entonces, si dice, si disminuye su rapidez del cuerpo desde 25 hasta 15, ¿qué significa eso? En 10 minutos. Si ha disminuido su rapidez uniformemente significa que tiene una aceleración constante, ¿no? Ha variado ese cambio de la velocidad, es constante, es uniforme. Desde 25 hasta 15. Eso, la pregunta es, ¿cuánto cambió su velocidad? Les preguntan. El móvil, la pregunta es, ¿el móvil cambió su velocidad? Sí, cambió. ¿En cuánto cambió? Acuérdate que el cambio es lo final menos lo inicial. Al final tenía 15. Acá le he puesto 15. Al inicio tiene 25. Este es el cambio de la velocidad. ¿En cuánto tiempo hizo ese cambio? En 10 minutos, 10 segundos. El tiempo es de 10 segundos. Entonces he calculado ahí la aceleración. ¿Ya? He calculado la aceleración. Entonces la pregunta es, ¿el móvil cambió su velocidad? Sí, cambió su velocidad. Y eso es la aceleración, ¿cierto? Y me están pidiendo la fuerza. Entonces, ustedes saben que la fuerza es la masa por la aceleración. La masa me dan como dato, vale 1200. Y la aceleración lo tengo acá, menos 1. ¿Ya? Sería menos 1200. Pero me están pidiendo la magnitud. La magnitud no toma en cuenta el signo. De frente le tomo un valor absoluto y sin tomar en cuenta el signo, entonces le tomo valor absoluto acá y no es menos 1200, sino solamente 1200. No sé si Josué entendiste ahí. ¿Mm? O otra vez se te ha ido el internet, a ver, José. Dime rápido, pues. Sí, profe. Ya, muy bien, muy bien. Acá hay que tener en cuenta un detalle, ¿no? Si el cuerpo ha cambiado, si el cuerpo cambió su velocidad, el móvil cambió su velocidad, sí. Hay que preguntarnos inmediatamente nosotros, rápidamente, quién causa dicho cambio. ¿Quién es el responsable? El responsable justamente es la fuerza resultante. Bien, entonces vamos a ver el ejercicio número 2. Acá voy a responder lo que sus compañeras me han pedido. ¿Ya? ¿Cuál es? Es el siguiente, ¿no? Es el siguiente. Miren, acá yo tengo un bloque y el bloque está deslizándose. Si el bloque está deslizando
por un plano inclinado, de cierto, bajo cierto ángulo teta. Ángulo teta. Muy bien. Entonces yo digo, cuando yo tengo un plano inclinado y tengo un bloque, siempre, muchachos, voy a trazar un eje cartesiano, ¿ya? Un eje acá lo voy a poner, el eje X lo voy a poner paralelo al plano y el eje Y perpendicular al plano. Es decir, estos dos van a formar 90 grados. 90 grados. Ojo, 90 grados. Entonces, eso es lo primero que tengo que hacer. Y luego recién voy a dibujar, me pregunto, ¿qué fuerzas actúan sobre el bloquecito? Antes de eso, a ver, una pregunta con esta pregunta ingresan ustedes a la universidad directamente. A ver, si tengo el bloque ahí, ¿cuántas fuerzas actúan sobre el bloque? La pregunta es, ¿cuántas fuerzas actúan sobre el bloque? Las alternativas son 1, 2, 3, 4. A ver, ¿cuál dirían ustedes? Algunos dicen, sí, 2, 2, 2, 2, muy bien. 3, 3, hay una división, ¿eh? Algunos dicen 4. Más la fuerza cinética. Ya. Entonces, ojo, muchachos, solamente va a haber así. Te voy a explicar muy bien. Algunos están dentro de lo correcto, otros todavía hay una pequeña confusión. Ya miren, y si yo tengo, por ejemplo, acá, lo siguiente, un bloque en un plano inclinado. La primera fuerza que voy a dibujar es la fuerza de la gravedad. Y ahí viene la respuesta a su compañera, la fuerza de la gravedad. Siempre lo voy a dibujar verticalmente hacia abajo, es mg. ¿Cuál es la otra fuerza? La otra fuerza es la fuerza de reacción de la superficie. La superficie reacciona sobre el bloque. ¿Ya? Solamente hay dos fuerzas. La fuerza de la gravedad y la reacción de la superficie. Nada más. Lo que sucede es de que esa fuerza, esta reacción de la superficie, la puedo descomponer en dos. En una perpendicular al plano. Y la otra en esta componente por acá. Esta fuerza que es perpendicular al plano se le llama la fuerza normal. ¿Correcto? Y esta fuerza, cuyo papel es oponerse al desplazamiento de este bloquecito, este se opone al desplazamiento del bloquecito, se le llama la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, si les preguntan cuántas fuerzas hay, solamente hay mg y la fuerza de reacción de la superficie. Estas fuerzas, esta de acá, o sea, R tiene como componentes a la fuerza normal más la fuerza de rozamiento. Lo que sucede es que generalmente al R no se le pone, al R en sus diagramas de cuerpo libre, al R no lo ponen, solamente le ponen sus componentes nada más. ¿Ya? Pero en general, muchachos, lo que sucede hay dos nada más. La fuerza de la gravedad y este R. Pero en general le ponen esta componente y al R siempre le ponen como esta componente y esta componente. O sea que la fuerza de reacción incluye, sí, la fuerza de reacción tiene dos componentes, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Esa es la respuesta. Entonces ya su compañera al inicio me preguntó la fuerza normal, es esta fuerza. Es una de las componentes de la reacción de la superficie. ¿Qué pasaría si no hay rozamiento entre el bloque y el plano? Si no hay rozamiento, yo, ¿qué componente no debo dibujar? Si no hay rozamiento, esta componente ya no lo debo dibujar. Eso no lo digo. Solamente sería la fuerza normal, la fuerza perpendicular. O sea, la reacción total sería la fuerza normal y perpendicular. Nada más. ¿Hasta ahí se entendió?
Claro, si está dentro de la superficie, siempre va a estar la fuerza normal. Si está sobre la superficie, correcto. Ya, muy bien. Hasta ahí se entendió. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es el plano. Nosotros vamos a trazar un eje paralelo al plano y el otro eje perpendicular al plano. Muchachos, ahí me están pidiendo que ¿cuántos minutos tenemos de receso? A las 7:10 creo, ¿no? Ya, ya. Entonces les voy a dar 10 minutos. Me he pasado, muchachos, pero por favor, me he emocionado, entonces 10 minutitos ya para que tomen su agua de ruda, no sé qué les guste, su emoliente, ¿ya? Ya, listo, vamos, 10 minutitos les voy a dar. Ya estamos, muchachos, todavía. Ya tomaron su cuáquer, su agua de quinoa, ¿no? Muy bien, listo, ya, muy bien, me parece muy bien. Entonces, miren, esto le he puesto este ejemplo como una cuestión muy, es tan importante que ustedes deben tener en cuenta de aquí en adelante. Bueno, entonces miren, si nosotros tenemos un bloque en un plano inclinado, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre él. En primer lugar, primero, la fuerza que nunca debe faltar es la fuerza de la gravedad, ¿no? La fuerza de la gravedad. Ahora bien, esta fuerza de la gravedad, miren, la podemos descomponer en dos. ¿En qué fuerza la podemos descomponer? En la siguiente. Notar que esta fuerza de la gravedad es como que si yo tuviera algo así, ¿no? Presten atención acá, rápidamente voy a explicar por qué es tan importante. Yo tengo acá el bloquecito. Entonces, si yo dibujo la fuerza de la gravedad, sería esta que está acá. Esa es la fuerza de la gravedad. Ahora miren, el angulito del plano que sea teta. Teta. Entonces, lo que yo estoy haciendo es, estoy dibujando un plano, perdón, un sistema acá. Estoy poniendo un sistema acá. Este que sea el eje Y y este que sea el eje X. Entonces, voy a calcular el ángulo. Miren el ángulo. ¿Cuál sería el ángulo? Notar que si este de acá, este es el eje Y, este ángulo sería 90 grados. Si este vale teta, este angulito que está acá, ¿cuánto vale? A ver, ¿cuánto creen que vale ese angulito que está ahí? 90 menos teta, muy bien. Este de acá vale 90 menos teta. Ojo, 90 menos teta. Ahora todos se ubican en este triangulito que está acá, en este triangulito sombreado. Notar que este de acá, si yo extiendo esto, este de acá va a ser 90 grados. 90 grados. Si este vale 90 menos teta, este ángulo que está acá, ¿cuánto vale? Ese ángulo, ¿cuánto valdría? A ver. ¿Cuánto valdría este ángulo, muchachos? Este que está acá, ¿cuánto valdría? Díganme, teta. Excelente. ¿Ese ángulo vale? Teta. ¿Sí o no? Teta. Excelente. Entonces, de frente, a partir de ahora, Andrea me pide otra vez, ¿ya? Miren, lo que he hecho es lo siguiente, Andrea, mira. Pongo acá el bloquecito. El bloque está en un plano inclinado. Puede ser una esfera, lo que sea. El primer paso es, en este plano, en este bloque, en el centro, a partir del centro voy a trazar un eje cartesiano. Uno que sea el eje X, así.
el otro perpendicular que sea el eje Y. Eso es lo que he hecho. Lo he trazado hasta abajo, lo he trazado. Muy bien. Una vez que he hecho eso, digo lo siguiente. ¿Qué fuerzas actúan sobre el bloque? Primero voy a dibujar la fuerza de la gravedad, que es este de acá. Fuerza de la gravedad, que es este. Esto es mg. Esa sería la fuerza de la gravedad, mg. Entonces, luego voy a poner lo siguiente. Yo digo, si esta es la fuerza de la gravedad, voy a ubicar el ángulo. Si este es ángulo teta, acá también, este sería el ángulo teta, ¿no es cierto? Ahora lo voy a poner acá, en este dibujito. Y Andrea, no te preocupes. Entonces, si este es teta, este ángulo que está acá, ¿qué ángulo será? Este ángulo que está acá. Este ángulo sería 90 menos teta. ¿Sí o no? 90 menos teta. Dado que este de acá, como este es como si fuera el eje y este plano es el eje X, y por lo tanto acá hay 90 grados. Entonces acá 90 grados teta, y este sería 90 menos teta. Y si esto de acá lo comienzo a extender solamente para visualizar nada más, notar que este angulito, este es 90 grados. Ahora me ubico en este triangulito acá, en este triangulito que está acá. Miren, ese triangulito sombreado, en este triangulito sombreado acá, acá. La pregunta es, si este ángulo vale 90, este vale 90 menos teta, este ángulo que está acá, este ¿cuánto valdrá? A ver, Andrea, ¿tú qué me dices? Teta, excelente, muy bien, Andrea. Teta. Entonces a eso he querido llegar. Cada vez que ustedes tienen un ángulo acá en el plano, el ángulo entre el plano inclinado, ese ángulo siempre va a ser igual a este que está acá. Al ángulo formado por la perpendicular a la horizontal y la perpendicular al plano. Miren, la perpendicular al plano y la perpendicular a la horizontal forman un ángulo, es este. Y este ángulo es igual que este que está acá. ¿Ya? Esa es la conclusión más importante. Muy bien. Entonces es lo que he hecho. Hasta ahí se ha entendido, ¿no? Ya, muy bien. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren, voy a dibujar la fuerza de la gravedad. Ya sé que este ángulo, si este ángulo vale teta, y este ángulo también ya sé que vale teta. Son iguales, ya sabemos. Ahora bien, entonces si yo tengo acá el ángulo teta y la fuerza de la gravedad, que es mg, entonces esta fuerza de la gravedad lo voy a descomponer, voy a descomponerlo. Va a tener una componente por acá y otra componente por acá. ¿Ya? Esta componente que está al costado del ángulo va a ser mg, al costado sería coseno de teta. Y el otro sería mg seno de teta. Muy bien, eso es lo que hemos hecho acá. Entonces, miren, estoy descomponiendo esta fuerza de la gravedad en sus dos componentes. Uno en el coseno y otro en el seno. Cada vez que ustedes tengan un bloque en un plano inclinado, la fuerza de la gravedad a partir de ahora lo van a poner en sus componentes. Y esta de acá ya no lo van a poner, sino en sus componentes. El seno es el que va en el plano y el otro es el coseno. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Hasta ahí se entendió o no? Ya está. Rápido, dígame, por favor, para continuar. Ya, muy bien. Una vez que hemos hecho, vamos a dibujar las otras fuerzas. ¿Quiénes son las demás fuerzas? Ah, ya, la fuerza de la gravedad ya está. La otra sería la fuerza de rozamiento. ¿Quién más? La fuerza normal. Acá está. Acuérdense que, ¿se acuerdan o no? La fuerza de rozamiento y la fuerza normal. Como no lo puedo dibujar acá, la fuerza normal lo estoy poniendo arriba. ¿Ya? Ya está. Una vez que han hecho eso y han dibujado todas las fuerzas,
hay que notar que esta de acá no me va a valer, porque esta fuerza de la gravedad ya lo he puesto en sus componentes. Ahora bien, ¿qué pasaría si este bloque está en reposo o tiene una velocidad constante? Si está en reposo o tiene una velocidad constante, significa que la fuerza resultante es igual a cero. Acuérdense, si la fuerza resultante es cero, la aceleración es cero. Si la aceleración es cero, puede estar en reposo o puede tener un MRU. Si está en reposo, significa que tanto esta fuerza de rozamiento que está apuntando hacia arriba y la fuerza mg seno tienen que ser iguales. Porque, ¿qué pasaría si este mg seno es mayor que esta? Entonces estaría acelerando. Además, la fuerza normal y el mg coseno también tendrían que ser iguales. ¿Qué pasaría si el mg coseno fuera mayor que la fuerza normal? Se estaría hundiendo el bloque y no puede ser. Estos dos están en equilibrio. Por lo tanto, miren, en el reposo, muchachos, en el reposo, o en el MRU, ¿qué se va a cumplir? En la dirección perpendicular, en esta dirección perpendicular. ¿No es cierto que la fuerza normal y esto tienen que ser iguales? Claro, Fn tiene que ser igual a mg coseno. Y en el reposo, esta fuerza, mg seno, y la fuerza de rozamiento, también tienen que ser iguales, claro. Lo vamos a poner acá, miren. La fuerza de rozamiento, que es este de acá, la fuerza de rozamiento es coeficiente por la fuerza normal. Va a ser igual a mg seno. Mg seno. Pero ustedes saben que la fuerza normal, esta fuerza normal, es igual a mg coseno. Entonces voy a reemplazar mu por mg coseno. Y eso es igual a mg seno. De donde mg se va. Entonces, el mu, el coeficiente de rozamiento sería seno y el coseno pasa a dividir. Cuando pasa a dividir, me quedaría seno entre coseno y eso constituye la tangente del ángulo θ. Por lo tanto, cuando el cuerpo está en reposo o tiene MRU, siempre se cumple que el coeficiente de rozamiento es igual a la tangente de este ángulo. ¿Qué pasaría si este ángulo vale 45 grados? Y me piden cuánto vale el coeficiente de rozamiento. ¿Cuánto sería ese mu, ese coeficiente de rozamiento, si ese ángulo vale 45 grados? 1, claro que es 1. Si este ángulo fuera 53 grados, ¿cuánto valdría el coeficiente de rozamiento? 53 grados. ¿Cuánto sería? Sería igual a la tangente de 53 grados, ¿sí o no? 4 tercios, 4 tercios. Muy bien. Entonces, ahora todos observen su problema siguiente. Ya, esto les dejo como tarea, ¿ya? Eso es cuando el cuerpo está en reposo. Pero ¿qué pasaría si acelera? Si acelera. Si acelera. Entonces yo digo, si acelera, entonces, como está acelerando en esta dirección, digo, esta fuerza mg seno tendría que ser mayor que esta. Y la fuerza resultante en general lo vamos a calcular como todas las fuerzas en dirección de la aceleración. O sea, sería mg, acá sería así, mg seno de θ menos mu por la fuerza normal. Pero la fuerza normal, acuérdense que es esto, que es mg coseno de θ, y esto es igual a la masa del cuerpito por la aceleración. Le sacamos la aceleración, la masa y la masa. Despejo y por lo tanto la aceleración, ¿a qué será igual? La aceleración sería igual. ¿A qué será igual la aceleración? A ver, ustedes están haciendo conmigo, ¿no? Sería G, ¿por quién? G seno de θ menos coeficiente coseno de θ. Eso sería. Excelente, muy bien, muy bien. Ojo, ¿qué pasaría si no hay rozamiento? Si no hay rozamiento,
esto sería 0. Si no hay rozamiento, esto sería igual a 0. Y si esto es 0, se cancela todo esto. ¿Y la aceleración a qué sería igual? Si no hay rozamiento, la aceleración ¿a qué sería igual? ¿A qué sería igual? Si no hay rozamiento. Sería G por el 0. Ah, muy bien, muy bien. Ojo, ya está. Muy bien, muchachos. Entonces, ahora ustedes van a resolver el ejercicio 2. A ver, al ojo nomás, sin hacer nada. Me dan el ángulo que vale 45 grados. Ojo, 45 grados. Y me piden el rozamiento. El coeficiente de rozamiento. Eso me están pidiendo. ¿Cuánto me sale? Si esto vale 45 grados, me piden, determina el coeficiente de rozamiento. Tangente de 45. ¿Cuánto sería? 1. Eso es la voz. 1. ¿Sabes? Por eso me hice el otro con un preámbulo, ¿no? Ya, entonces ustedes lo van a revisar esto. La solución sigue el mismo procedimiento, inclusive el que lo ha hecho tiene más. Todo el proceso que he hecho. Y acá, coeficiente de rozamiento cinético, tangente de teta, es lo que hemos demostrado. Y por lo tanto, el coeficiente de rozamiento, como teta vale 45, tangente es 1. Esa era la respuesta. ¿Ya? Vamos a ir con la siguiente pregunta. A ver, verdadero y falso, dígame. La primera a ustedes les sale verdadero o falso. A ver, todos. Un cuerpo con aceleración constante puede invertir el sentido de su velocidad. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dice? ¿Qué han puesto? Falso, todo falso. Ah, ya, entonces todos están de acuerdo. Vamos a ver. Ah, ya, miren. Un cuerpo con aceleración constante que puede ser este de acá, G, que siempre está hacia abajo. Un cuerpo con aceleración constante, que puede ser este movimiento, puede invertir el sentido de su velocidad. ¿Puede invertir el sentido de su velocidad? ¿Qué dicen? ¿Ah? Verdadero, ¿sí o no, muchachos? A pesar de que la aceleración es constante, o sea, G, en este cuerpo, si este cuerpo sube, su velocidad cuando sube es hacia arriba, pero luego su velocidad es hacia abajo. O sea, un cuerpo con velocidad constante, entonces puede invertir su velocidad. Claro, es verdadero. Porque miren acá, la aceleración de la gravedad es constante. Y ustedes cuando lanzan un cuerpo hacia arriba, ¿no es cierto que ha invertido la dirección de su velocidad? Claro, a pesar de que la aceleración sea constante. Sí, puede ser. Entonces eso es verdadero. También puede chocar en algo, claro, pero si choca, si es que puede chocar en algo, imagina que este sea una pared. Pero ¿qué pasaría? Pero ojo, acá hay un detalle. Choca una pared, pero sigue teniendo G, sigue teniendo la misma aceleración. Entonces, en ese caso sí puede invertir. Muy bien. Otro ejemplito. La 2, ¿cómo le está saliendo? ¿Verdadero o falso? La dirección de la aceleración depende de la dirección del movimiento. Dependerá. Miren, la dirección de la aceleración acá. ¿Cómo es la dirección de la aceleración en este movimiento? Es hacia abajo. Entonces, la dirección de la aceleración depende de la dirección del movimiento. Falso, ¿no es cierto? A pesar de que no nos interesa si se mueve hacia arriba o hacia abajo. La dirección de la aceleración no depende de si este se mueve para arriba o hacia abajo. Siempre sigue siendo hacia abajo. G. Otro ejemplo podría ser el movimiento circular también. ¿No? A ver, analicen este movimiento circular. Pero creo que con el ejemplo 1 ya pueden ustedes derivar decir de que la segunda proposición es falsa. Ya. La tercera, ¿qué dicen? La tercera, si la aceleración y la velocidad de un cuerpo
la aceleración y la velocidad de un cuerpo tienen dirección del eje X, entonces su rapidez necesariamente aumenta. Verdadero. Ojo, acá, no sé si en su separata, creo, me han dicho en el otro salón que eso está mal, ¿no? En su separata miren, en su separata les dice así, ¿no? A ver, me dice Jesús. Entonces la dirección de la aceleración, podríamos decir, claro, pues, la aceleración, la gravedad es la aceleración de la gravedad. Sí, José, la aceleración es la aceleración de la gravedad. La tercera, muchachos, dice, la aceleración y la velocidad de un cuerpo tienen dirección del eje X, entonces su rapidez necesariamente aumenta. Ojo, acá no les está diciendo la, si la aceleración y la velocidad de un cuerpo tienen, si acá les hubiera puesto, tienen la misma aceleración, la misma dirección, perdón, si tienen la misma dirección, entonces su rapidez necesariamente aumenta. Pero en su separata les dice, ¿tienen la misma dirección? A ver, confirmen eso. En su separata le dice, a ver, revisen, que un cuerpo tiene la misma dirección. Ah, ya. Muy bien. Si tiene la misma dirección, entonces, entonces necesariamente el cuerpo aumenta su rapidez. ¿Ya? Acá no ha salido eso. Acá no ha salido. Entonces, si en su separata dice, si el cuerpo tiene la misma dirección, entonces su rapidez necesariamente aumenta. Eso sería verdadero si dice tiene la misma dirección. ¿Ya? Hacen esa pequeña corrección. Tiene la misma dirección. Ah, entonces en ese caso, sí, en ese caso sería verdadero, Andrea. ¿Ya? Si aparece así. Correcto. Entonces acá yo nos han mandado, parece falso. Entonces en este caso, esto está mal. Si la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección, acuérdense, el cuerpo aumenta. Ya, sí, sí, las secretarias, pues muchachos, las secretarias, no hay que confiarse nunca en las secretarias. ¿Eh? Sí, sí, ya se sabe ya cómo es. Ya, muy bien, muchachos, sigamos con el siguiente ejercicio. 4, ejercicio número 4. A ver, el razonamiento, primero con nuestro razonamiento. Tres bloques A, B y C. Cada este bloque A tiene 20 kilogramos, este B tiene 10 y el otro también tiene 10. Dice, estas están unidas por una cuerda, 1 y la cuerda 2, ¿no? Como está en la figura. Los bloques se deslizan sobre una superficie sin fricción. Ah, ya, sin fricción, entonces no hay rozamiento. Eso significa que no debemos dibujar la fuerza de rozamiento. Son superficies lisas. Y dice, sobre este cuerpo hay una fuerza de 50 newtons. ¿Ah? 50 newtons. A ver, la pregunta es, ¿esta fuerza de 50 newtons a quién le afecta? ¿Al bloque C, al bloque B, al bloque A o a los tres? ¿Qué dicen? A los tres, claro, claro, a los tres. Es como si todo esto de acá fuera un solo bloquecito, nada más. ¿Cuánto sería la masa de estos tres bloquecitos? ¿Cuánto sería la masa de esos tres bloques? La masa total, 40 kilogramos. Y la fuerza que actúa sobre este sistema, sobre estos tres bloques, ¿cuánto es? 50. Si yo tengo la fuerza de la segunda ley de Newton, la fuerza resultante es la masa por la aceleración. La fuerza es masa por aceleración. Y yo la fuerza tiene 50, la masa tiene 40. ¿Cuánto sale la aceleración? ¿Cuánto saldría la aceleración? A ver, al ojo. 4 quintos, ya está. 4 quintos. Miren, ¿no? 4 quintos. Estamos razonando. 4 quintos. O 5 cuartos. 5 cuartos creo que no.
Ya, la aceleración es la misma para cada cuerpo, exactamente. La aceleración es la misma para A, para B y para C, a menos que la cuerda sea elástica. Si la cuerda fuera elástica, entonces este aceleraría diferente a esta, no, pero no estamos en ese caso. Acá estamos en cuerdas ideales. ¿Cuerdas ideales qué significa? Que no son elásticas, que son rígidas. ¿Ya? ¿Está bien, Javier? Cuando son despreciables, dice, cuando son, ¿no? Claro, son despreciables, eso significa que no tienen masa, ¿no? No estamos considerando la masa de las cuerdas. A eso se refiere. ¿Ya, Andrea? Muy bien. Entonces, todos los cuerpos A, B y C es como que si ustedes tuvieran un carro está jalando al otro carro. Si el primer carro acelera con 10, el segundo también acelera con 10. El que está atrás también acelera con 10. Porque el otro, el que está atrás, nunca podría acelerar con menos, pues no sería ilógico, ¿no es cierto? Todo lo que hace el primero, este también hace. Lo que hace él, hace el tercero también. Ya, entonces ya sabemos cuál es la aceleración. Ahora me están pidiendo ahora la tensión 2. La tensión 2. ¿Ya? ¿Cuál es la tensión 2? Entonces, yo digo, muy bien, la tensión 2, profesor. Entonces, yo lo que hago es, agarro este cuerpito y lo aíslo acá. El cuerpo C. Porque la tensión 2 está en C. Y digo, ¿qué fuerzas actúan sobre C? Muy bien, uno es su peso. Su peso. ¿Qué más? Otro, la fuerza normal. ¿Qué más, muchachos? La fuerza F. ¿Y qué más? Notar que el cuerpo B al cuerpo C le ejerce una fuerza. Le ejerce una fuerza así. Una fuerza así. El cuerpo B al cuerpo... Perdón, el cuerpo C primero, el cuerpo C le ejerce al cuerpo B una fuerza, así. En esta dirección. Pero simultáneamente, el cuerpo B le ejerce al cuerpo C una fuerza así. En esta dirección. Estas dos fuerzas son de acción y reacción. Estas dos fuerzas son fuerzas internas porque se cancelan acá. Acá se cancelan. Entonces, si yo me pregunto, ¿qué fuerzas actúan sobre C? Sería F, peso, la fuerza normal, y esta fuerza que está acá. Siempre van a dibujar las fuerzas sobre C, no las fuerzas de C, no las fuerzas sobre C. ¿Ya? Muy bien, entonces con eso, como el cuerpo está acelerando así, con 5 cuartos, está acelerando, entonces la fuerza resultante sería F menos esta tensión 2. ¿Ya? Bien, entonces vamos a poner eso, ya está dibujadito. Entonces acá simplemente hemos dibujado, miren acá, lo que el razonamiento hemos hecho, ¿no? La aceleración sería la fuerza de 50 sobre las masas, que me ha salido 5 cuartos. Luego estamos dibujando las fuerzas, que he puesto la fuerza F, el peso, la fuerza normal y la tensión. Y la aceleración siempre van a dibujarlo. Miren, muchachos, acá estamos dibujando las fuerzas y la aceleración, porque la aceleración, ¿qué me está indicando? Que la fuerza resultante debe estar en esa dirección, en la misma dirección que la aceleración. Y la fuerza resultante sería, ¿a qué? F menos la tensión 2. Menos la tensión 2. Esa sería la fuerza resultante. Pues acá está justo, miren. F menos T sub 2. Me están pidiendo T sub 2, no se olviden. Acá he despejado T sub 2, acá he despejado. Y simplemente voy a reemplazar, ¿no? F vale 50, la masa de C vale 10 y la aceleración 5 cuartos. Por lo tanto, ahí resuelvo y me sale 37.5. 37.5. Bien. Y ya se entendieron, ¿no? Ese problema. Para pasar al problema 5, vamos, no nos va a ganar el tiempo. Muy bien. Problema número 5 dice,
un cajón inicialmente en reposo. Ojo, razonando, ¿ah? Inicialmente en reposo significa que su rapidez inicial, su velocidad inicial, ¿cuánto es? ¿Ah? Cero, eso significa. ¿Sí o no, muchachos? Cero, correcto, cero. Dice, está sobre una superficie horizontal, es desplazado por un hombre el cual le aplica una fuerza de 1000. Ah, el hombre le aplica una fuerza de 1000. Durante 4 segundos. Ah, muy bien. 4 segundos. Tiempo de 4 segundos. Si el cajón se desplaza, y el cajón se ha desplazado, ¿cuánto? Se ha desplazado 400 metros. Debe ser 400 metros. ¿Cuál es el peso del cajón? Me están pidiendo el peso del cajón. Miren, si yo tengo el desplazamiento, tengo el tiempo y tengo la velocidad inicial, en el fondo, muchachos, me están diciendo, con estos datos usted puede calcular la aceleración. ¿Por qué? Porque cada vez que tengan la velocidad inicial igual a cero, ustedes acuérdense de la fórmula La Poderosa, ¿no? Yo sé que la velocidad, el desplazamiento es velocidad inicial por el tiempo, ¿no? Más un medio, acuérdense, más un medio de la aceleración t cuadrado. A ver, ustedes vayan haciendo esta operación, ¿ah? ¿Cuánto vale la velocidad inicial en el problema? Cero. ¿El desplazamiento cuánto vale? 400. El tiempo que se ha demorado, 4 segundos. Vayan calculando entonces ahorita, cuánto vale la aceleración. Vayan calculando, ¿no? Un lapicero. Por eso me han dado todos esos datos. Ya, vayan calculando. Bueno, luego me preguntan, ¿cuál es el peso del cajón? ¿Cuál es el peso del cajón? Entonces vamos a ver nosotros vamos a ver. Ah, muy bien, su compañero ya lo han resuelto, muy hábiles son, lo han resuelto, y ven que la aceleración, ¿cuánto les ha salido? La aceleración les ha salido 50, dice 50 metros por segundo cuadrado. Por segundo al cuadrado. Listo. Vamos, ese dato nos va a servir, ¿ah? La aceleración ya sabemos. Entonces, primero que vamos a hacer es calcular o graficar las fuerzas. Uno sería el peso, el otro sería la fuerza normal y el otro sería la fuerza F de la persona. La fuerza de rozamiento, no. ¿Por qué? Porque me están diciendo que debo despreciar la fuerza de fricción. Esa no lo debo dibujar. Bien, entonces, ¿cuál sería la fuerza resultante acá? ¿No es cierto que la fuerza resultante sería F nada más? ¿Por qué? Porque tanto el peso y la fuerza normal se equilibran. Entonces la fuerza resultante sería F. Entonces esa fuerza resultante sería así, ¿no? La fuerza resultante yo sé que es la masa por la aceleración. Entonces, muy bien. Esa es la fuerza resultante. Ahora bien, pero ustedes saben, o perdón, la masa, este peso que está acá, este peso, es igual a la masa por G, mg. ¿De dónde la masa? Si yo despejo la masa, es W sobre G. Estoy escribiendo la masa en términos de W, porque me están pidiendo el peso. Entonces ahora, en vez de poner la masa, voy a poner W sobre G. Acá, como está acá. ¿De dónde acá voy a ponerlo? Muy bien. Este sería, fuerza resultante sería masa, ¿se acuerdan? Masa por aceleración, pero la masa es W sobre G. ¿De dónde voy a acá despejar W? Y va a quedar G, la gravedad, por la fuerza. La gravedad por la fuerza. Y este A pasa a dividir. Y ya tengo todos esos datos. ¿Cuánto les ha salido, por ejemplo, cuánto vale la fuerza? La fuerza vale 1000, creo. G vale 10. ¿Y la aceleración cuánto le salió a todos? A ver, 50. A ver, 50, vamos a ver. Bueno, entonces ahora acá simplemente ustedes han hecho esto, lo han hecho esto ya. Evidentemente se han adelantado al futuro y han calculado, vamos a ver si han calculado bien. Ah, muy bien, la aceleración les ha salido 50. Muy bien. Entonces simplemente con este dato vamos a reemplazar acá.
acá W va a ser igual a la fuerza por G por 10 y entre la aceleración, que vale 5. Y eso me sale 200 newtons, muchachos. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente problema. Problema número 6. Dice lo siguiente. Nosotros tenemos una faja y esta faja se está moviendo acá con una velocidad constante. Una velocidad constante. Muy bien, si se mueve con una velocidad constante, ¿eso qué significa? Significa que el cajón también se está moviendo con, claro, con aceleración cero, es lo mismo. Entonces, el cajón se está moviendo así, ¿no? Se está moviendo así, y de repente, muchachos, esta caja de 20 kilogramos, esta caja tiene 20 kilogramos, si la caja es de 20 kilogramos, ¿eso qué significa? Sobre esta caja dice, hay una fuerza, en un determinado tiempo hay una fuerza. Esa fuerza, ¿qué hace? ¿Qué le hace al bloque? Esa fuerza lo que le hace al bloque es, dice, lo acelera. Y cuando se le aplica esta fuerza, le comunica una aceleración constante. Ya una aceleración constante de 0,2. No se olviden de ese dato. Si el coeficiente de rozamiento, hay coeficiente de rozamiento acá. Ese coeficiente de rozamiento vale 0,1. O sea, hay rozamiento entre la caja y la faja. Nos piden la magnitud de la fuerza. ¿Cuánto vale esta fuercita? ¿Cuánto es esa fuercita? Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Fácil, pues, ¿no es cierto? Decimos, como la fuerza, como la aceleración se está moviendo en esta dirección, como la aceleración se está moviendo en esta dirección, entonces la fuerza resultante también debe tener la misma dirección. Entonces, lo que hacemos es dibujar las fuerzas sobre el bloque. Dibujamos las fuerzas sobre el bloque. La fuerza sería el peso, mg, la fuerza normal, y como el bloque, como la fuerza está hacia la derecha, el bloque tiende a irse hacia la derecha. ¿Quién se opone? La fuerza de rozamiento en la dirección opuesta. Esas son las fuerzas. ¿Y cuál sería la fuerza resultante? ¿No es cierto que la fuerza resultante es todas las fuerzas en la dirección de la aceleración menos las que están en la dirección opuesta a la aceleración? Como la aceleración, ya les estoy diciendo una vez más, siempre dibujar la aceleración, no como una fuerza, sino como un indicador para la fuerza resultante. Este de acá me está diciendo en qué dirección debe ir la fuerza resultante. Debe ir a la derecha. Por lo tanto, sería F menos la fuerza de rozamiento. Y además, la fuerza normal y la fuerza del peso, el peso, estos dos se equilibran, ¿no? Entonces, simplemente vamos a aplicar eso, muchachos. La segunda ley de Newton. Esta sería la fuerza resultante. F menos la fuerza de rozamiento es masa por aceleración. De donde, rápidamente, decimos, ¿no? La fuerza de rozamiento es mu por la fuerza normal. Acuérdense, mu por la fuerza normal. Simplemente estoy reemplazando ahí. Y de acá lo paso al otro lado. Lo paso al otro lado, sumar. Y me queda así, ¿no? Pero yo sé que la fuerza normal, sabemos que la fuerza normal es igual a mg, o sea, esta fuerza normal es igual a mg. Y ahora lo voy a reemplazar acá. Lo reemplazo. Y me va a salir la otra ecuación, ¿no? Finalia, ¿no? O sea, sería coeficiente de rozamiento por la fuerza normal, que es igual a mg. Entonces ahí ya tengo todos los datos. Pero simplemente la masa del bloque vale 20. La aceleración dice que es 0,2, me dan como dato. El coeficiente de rozamiento, 0,1. Y G, que vale 10. De ahí me sale que la fuerza vale 24 newtons. 24 newtons, ¿ya? Bien. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. El razonamiento que vamos a hacer es el siguiente.
los bloques A y B, muchachos, a ver, los bloques A y B están unidos por una cuerda, ¿no? Se sueltan de la posición mostrada. Inicialmente están ahí y luego los soltamos. Eso significa que inicialmente este de acá, su velocidad inicial de A y de B es cero. Su velocidad inicial es cero, porque a partir de acá vamos a analizar. Se sueltan, dice, inicialmente están ahí, luego ¡pam!, los soltamos. Es que inicialmente están en reposo, han estado, alguien ha agarrado al cuerpo A, lo ha detenido ahí y en un momento determinado lo soltó. Pero inicialmente su velocidad inicial es cero, dice. Se sueltan, dice acá. Se sueltan. Es como que si tú agarras una esfera desde tu mano y lo sueltas. Inicialmente, ¿cuál es su velocidad? Cero, ¿no es cierto? Inicialmente su velocidad es cero. Ya. Entonces dice, cuando el bloque B, cuando este bloque B está a 2 metros del suelo, está a 2 metros, o sea, esta distancia vale 2 metros del suelo, 2 metros del suelo, ¿no? Si la masa del bloque A es de 3 kilogramos, me dicen que me dan como dato la masa del bloque A es 3 kilogramos y la rapidez del bloque B al llegar al piso, o sea, este de acá se desliza así, se desliza y llega al piso. Cuando llega al piso, ¿con qué velocidad va a llegar? Ah, este de acá, este va a llegar con una velocidad, que va a llegar con cierta velocidad. La velocidad con que llega al piso es de 4 metros por segundo. 4 metros por segundo. Entonces, ustedes, ¿qué pueden calcular? A ver, rápidamente. ¿No es cierto que si tienen acá la velocidad final, muchachos, tienen la velocidad inicial y tienen cuánto se ha desplazado, pueden calcular, acuérdense, la velocidad final al cuadrado, porque tengo el desplazamiento, la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces A por D. Tienen la velocidad final, 4. Velocidad inicial, 0. 2 veces A, la distancia, 2. A ver, vayan calculando cuánto vale la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? Vayan calculando, a ver, todos. 4, ¿cuánto le salió? Muy bien, acá Fernando, muy rápido, le ha salido 4, dice. A ver, los demás también vayan calculando, ¿eh? Te vamos a hacerlo. Entonces, nosotros vamos a calcular acá, nos piden determinar la masa del bloque B. Nos piden despreciar la fricción, ¿eh? Despreciar la fricción. ¿Tiempo un segundo? No, si no les están dando el dato con el tiempo, les están dando la distancia, las dos velocidades también. Entonces, para eso nosotros, ¿por qué esta fórmula? Ah, porque esta fórmula, 1, porque tenemos las dos velocidades. La inicial que vale 0 y la final 4. Y me dan como dato la distancia. Me dan como dato esta distancia. Y por lo tanto yo puedo calcular la aceleración. Por eso utilizo eso. Si me hubieran dado un dato con el tiempo, hubiera utilizado otro. ¿Ya? Por eso. Y además, de acá, desde el punto B, desde el reposo hasta acá, tiene un movimiento de caída libre. ¿Por qué es un MRV? Ah, ya, muy bien. ¿Por qué es un MRV? Porque, miren, ¿ah? El bloque B, es una buena pregunta. El bloque B, si yo dibujo, miren, ¿cuál es la fuerza resultante? Si yo les pregunto, ¿cuál sería la fuerza resultante? Ustedes dibujan, ¿no? Acá hay un peso de A, una fuerza normal sobre A. También hay una fuerza del bloque B al bloque A, por acá. Y también del bloque A al bloque B, que está por acá. Y el peso del bloque B, que está por acá. Entonces ustedes dicen, ah, muy bien, tanto esta fuerza con esta fuerza se eliminan. Esta con esta se eliminan. ¿Cuál es la fuerza resultante? La fuerza resultante es esta. Si la fuerza resultante es esta, esa sería la fuerza resultante. Y esa fuerza resultante, ¿a qué es igual? ¿No es cierto que este es igual al peso del bloque B? O sea, sería la masa de B por la gravedad. Claro, esa sería la fuerza resultante. Y
Y no es cierto que esta fuerza resultante es constante, dado que la masa es constante y G es un número, 10 es constante. Y si la fuerza resultante es constante, ustedes de la ley, de la segunda ley de Newton dicen, la fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Y si esta fuerza resultante es constante, ¿no es cierto que la aceleración también tiene que ser constante? Y si la aceleración es constante, se trata de un MRU-B. ¿Sí o no? Por eso es constante, Andrea. ¿Me entendiste ahí? Por eso es un MRV. Y ya está, muy bien. Entonces, ¿cuál sería la fuerza resultante, muchachos? La fuerza resultante sería esta que está acá, esta nada más. Porque todas estas prácticamente se equilibran. Esta, se equilibran. La fuerza resultante es esa. ¿Y esta fuerza resultante sobre quién actúa? ¿Sobre A y sobre B o sobre los dos? ¿Qué dicen? A sobre los dos. Muy bien sobre los dos. Por lo tanto, la fuerza resultante sería así, ¿no? La fuerza resultante sería así. Esta sería la fuerza resultante. Mg por B, esta acá. Y esta sería igual a la masa, pero la masa sería, esta fuerza actúa sobre los dos. Sobre A y sobre B. La masa de A más la masa de B. Por la aceleración. Entonces, ¿ustedes han calculado la aceleración o no? Claro. ¿Cuánto les ha salido la aceleración? Creo que a Fernando le salió la aceleración. ¿Cuánto le salió? 4 le ha salido. Muy bien, Rubén. Entonces, acá simplemente reemplazo la masa de A, que vale, ¿cuánto vale la masa de A? Creo que valía 3. Esto que sería 3 por la aceleración que le ha salido 4 a su compañero. G vale 10 menos la aceleración que vale 4. ¿Cuánto sería? 3 por 4, 12. En 12 entre 6 sería 2. Entonces la masa sería 2. ¿No? ¿O no? La aceleración sí le ha salido 4 muy bien. Han calculado muy bien la aceleración. Y de repente lo vamos a reemplazar acá. Y 2 kilogramos. ¿Ya? Muy bien. 2 kilogramos. Muchachos. Bueno, el problema número 8 es bien sencillo. Vamos a aplicar solamente en la fuerza centrípeta nada más. ¿Ya? Dice, si dijera hallar la tensión, ¿en qué problema? ¿En este problema o en la otra? Javier, ¿en qué problema? En la 7. ¿Y a dónde hallar la tensión? Ya. Si nos dijera hallar la tensión, muy bien, como nosotros ya sabemos cuál es la aceleración, con este dato hemos calculado la aceleración, ¿no? Entonces, aislamos al cuerpo B. Entonces, sobre el cuerpo B, acá es el cuerpo B, y acá tenemos la tensión y mg. Y la fuerza de la gravedad, que es mg. Entonces, yo ya sé que este cuerpo está acelerando con 4, ¿no? Entonces, yo simplemente digo, solamente analizo este cuerpo y digo, la fuerza resultante sería Fg, la fuerza de la gravedad menos T. Y eso sería la masa de este cuerpo por la aceleración. Entonces, y analizo lo mismo. ¿Está bien, Javier? Ya, eso es un análisis ya, ¿no? Eso sería la tensión. Muy bien, entonces el problema número 8. Miren, nosotros tenemos un juguete. Ya, el problema número... no está. Ya, entonces muchachos, tómenle una foto ahí al problema 8. Ya, no está en la separato. Tómenle una foto. Ya. Pero el problema, ya le foto porque es bien sencillo.
Es como un problema adicional, entonces, ¿ya? Me piden acá la rapidez angular, solamente aquí un detalle. Me dicen, esta masita es de 200 gramos, ¿no es cierto? Y la longitud es de 1 metro. Ya, pero copien el problema 8, ¿ya? Es bien fácil, ¿ya? Ya, ese sería el problema 8, que es, ya han copiado para pasar a la 4 que me está pidiendo su compañero. Al problema 4 me dice, ¿no? Ah, el problema 4. 69, vamos a ponerle acá. Es el problema 4, y Ampere. Ese problema, no tengo la solución no tengo el problema 8 en el tema. A ver, un ratito. Déjenme un poquito. Ya. En todo caso, se les voy a pasar, muchachos, se los voy a pasar van a capturar la pantalla al toque, ¿ya? El solucionario, ¿ya? Ratito, ya. Ya, ahí les envío la solución. Ustedes están viendo, ¿no? El solucionario están viendo. ¿Sí están viendo? Ya. Entonces, esa es la 1. Voy a la siguiente diapositiva. Cuento hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, esta es la que hemos visto, ¿no? 7. Estos son los propuestos. Y ya está. Esos serían los propuestos con el solucionario, muchachos, ¿ya? La 1 y 2 propuestos, sí le he puesto. Y ahí está, esa es la 1 y la 2, Fernando, esa es la 1 y la 2. Ahí están con las claves, ahí ustedes están viendo las claves, muchachos. ¿Ya? Bueno, ya me están pidiendo, ya, así que contesten por favor las encuestas.
A ver, muchachos, mientras van copiando el solucionario que les estoy enviando, que tómenle captura al solucionario de la Seprata 5. Ya, entonces ahí ya tienen el solucionario, tienen, ¿no? Los propuestos solucionados, todo, entonces ya tienen todo el material para que ustedes puedan practicar, ya, para que no haya dudas, ¿no? Listo. Ya, ya muchachos, entonces ya nos vemos y cuídense, ya saben, cuiden a la familia, ¿no? No salgan a la calle. Desgraciadamente ya vamos a los 53.000 fallecidos, muchachos. Una desgracia total, ¿no? Ya, ya les he enviado todo, entonces ya. Entonces ya quedamos así, entonces. Cuídense, ¿ah? Ya nos vemos, muchachos.